Un cordial saludo a todos los televidentes, a nuestros seguidores en la derecha nacionalista de Colombia y en cualquier lugar del mundo donde se encuentre un colombiano, donde se encuentre un compatriota y una persona que conserve en su corazón, en su ritmo de vida, las tendencias conservaduristas de Dios, patria y familia. Vamos a hacer un programa bien especial y trataremos de hacerlo bien rápido en Colombia en este momento. Se encuentra en Bogotá el doctor Luis Gabriel Carrillo Navas, es nuestra conciencia jurídica. Muy buenas tardes, Luis Gabriel. Muy buenas tardes, José Martínez Loaiza, aquí saludándolo desde Bogotá, en medio de los disturbios. Bueno, de la protesta pacífica, dicen algunos. Lo que dicen algunos de las protestas pacíficas que visto desde un ángulo, como yo siempre lo expreso, no soy imparcial, pero trato de ser muy neutral. La verdad es que esas marchas en Colombia fracasaron y en el momento en que se presenta un proceso de violencia ocasionados por los marchantes, automáticamente es un fracaso, Luis Gabriel. Es como cuando uno tiene una discusión con su esposa o con un amigo o con un hijo y en el momento de pronto, en un momento de descontrol psicológico, le propinas un golpe o le ocasionas un daño a su integridad. En ese momento la discusión se ha perdido y el que pierde la discusión ese es el que golpea. Es lo que sucedió en Claro. Colombia. Estaba advertido, yo lo había advertido en uno de los últimos programas donde decía que si ellos ocasionaban un daño grave a la infraestructura, a la vida, a la honra, a los bienes de los colombianos, las marchas eran un completo fracaso. Y así ha sido, Luis Gabriel. Pues o sea, es que el problema de lo de las marchas es que es un asunto muy delicado, porque independientemente del paquetazo de Duque, los errores de Duque, las metidas de pata de Duque, ¿qué te pasa viejo? Y lo demás, la marcha pacífica puede tener toda la razón de ser, pero cuando entra el marco de la violencia, hasta ahí se perdió la credibilidad de todo lo que quieras. Ya llevamos 12 muertos, llevamos más de 800 heridos. Los políticos ahí sí se acordaron de los muertos, de los heridos. Una justicia que parece que es para pobres ricos y otra para las FARC y otros para los que tengan EPA Colombia. Entonces esto es un mierda en todos los sentidos, porque primero nadie quiere escuchar al pueblo. El pueblo se hace escuchar. Y cuando se hace escuchar llegan los otros a destruirlo y a vandalizar todo. Entonces es un complique muy berraco, o sea, en todo sentido. Gabriel, hay algo que tenemos que tener claro. Y es que en Colombia hay una infestación de izquierdistas, progresistas, comunistas a todos los niveles. Entonces, gracias a Dios existen cámaras de seguridad en Bogotá y en casi todas las ciudades capitales de Colombia. Y prácticamente estamos conociendo como colombianos lo que sucede en las marchas más por WhatsApp, por las cadenas de WhatsApp, que por los canales de televisión. Sí, Incluso eso es cierto. Incluso Luis Gabriel, de no haber sido por los grupos de WhatsApp y por la investigación de los grupos de WhatsApp, este vándalo Dylan, que creo murió en su ley, inicialmente los medios lo hacen presentar y los mismos líderes de estas marchas lo hacen presentar como un chico joven, intachable, un futuro nacional impresionante. Y efectivamente, cuando nos damos cuenta de las grabaciones de las cámaras de seguridad y que fueron repartidas en las cadenas de Facebook, nos damos cuenta que este tipo realmente era un atacante a la fuerza pública. Y también nos damos cuenta en sus perfiles de Facebook que se dieron a la tarea los investigadores de los grupos de la derecha en averiguar quién era este muchacho y efectivamente nos damos cuenta que también atacó a la fuerza pública en actos vandálicos a mediados de año. Nos damos cuenta igualmente que hace parte de una familia disfuncional donde incluso su señora madre recluida en un penal por robo. Y nos damos cuenta de que este joven se autoproclamaba como el hijo del diablo.
No con No, es esto, que, no con esto quiero manchar de pronto el buen nombre del muchacho, porque creo que no tenía buen nombre, aquí no hay nada que manchar. Ni tampoco estábamos hablando de una mansa paloma, estábamos hablando de un muchacho perteneciente a los grupos anárquicos, de esos que destruyen la propiedad privada, de esos que atacan policías, de esos que incluso no les importa el respeto constitucional y van a generar caos. Es mi punto de vista, Gabriel. pues, mire, a ver, el asunto es lo siguiente. Usted sabe que yo soy graduado en una universidad pública, como la Universidad Nacional de Colombia. Y yo conozco el asunto de las marchas directa o indirectamente porque participé o no participé en las marchas. No me la pasé tirándole piedra ni pintura a la policía ni nada. La manera de protestar, si se hace pacíficamente como una revolución de los claveles en 1975 en Portugal, da un golpe de opinión que no lo para nadie, no un solo disparo. Pero si yo llego y destrozo el Palacio de Justicia, si yo llego, ataco policía, si yo llego y hago todo lo que se me dé la gana, pues toda la protesta se tergiversa, se vuelve nada. Como decía mi mamá Armandita, unos a la gresca y otros a la pesca. Gabriel, es Unos dicen que bueno, sí es cierto, mira, es bueno también que tengamos claridad de que en este programa no vamos a hablar ni bien ni mal de nadie, solamente vamos a expresar nuestro punto de vista. Y Gabriel, vamos a ser claros en algo. Históricamente, Colombia ha tenido marchas realmente gigantescas, como la de la marcha del no en Colombia, donde prácticamente marcharon cientos de miles y me atrevería a decir millones de colombianos. Tiempo después, Álvaro Uribe Vélez y su gente negociaría el no. Pero bueno, al punto es de que cuando se hizo esas marchas en Colombia, no se vandalizó, no se destruyó, no se atacó sí, a claro. ningún policía, no se presentó ni siquiera un hecho de violencia que Sí, lamentar muy en cierto. Colombia. Y marchaban millones de colombianos, millones. Y en estas marchas de ahora, en todo el país, no se, las autoridades calcularon un promedio de 250.000 personas en Colombia. Y las personas que están generando el destrozo en Bogotá se cuentan por centenares y por miles. No estoy hablando de 100.000, 80.000, no. Se cuentan por miles. Entre esos miles está completamente claro que la presencia de material extranjero como venezolanos y cubanos, pagados precisamente, porque eso lo dijo Diosdado Cabello, que desde Venezuela soplaría esa brisa socialista que atacó a Chile, a Ecuador y a Colombia. Sí, muy cierto porque partamos de un hecho. No todos los estudiantes son responsables de los hechos vandálicos, ni son todos los responsables de las peleas o la lucha con la policía o los disturbios o de la zozobra que pasó la noche del 21 al 22 de noviembre. Eso sería muy irresponsable de mi parte, irresponsable para decir. Sin embargo, usted sabe muy bien que hay una persona que él está moviendo todo atrás desde bambalinas, desde redes sociales, así diciendo que es el luchador y el revolucionario de la lucha social y popular, pero lo único que está incentivando es las redes sociales al odio y la violencia. El solo decirle a los menores de edad, salgan y hagan lo que se les da la gana, de la gana, pues, gravísimo. Además, porque esos chinos son felices, ellos, tirémosle pero policía, desmontemos una pared, destruyamos, saquemos un local. Para ellos es lo chévere, lo bacano, los hace sentir revolucionarios. Y creo que un revolucionario tiene que leer cierto bagaje político, ciertos libritos para por lo menos creerse revolucionario. Lo demás son bandas. La noche del 21 y el 22 de noviembre fue una zozobra absoluta en toda Bogotá. Yo hablo con cuanto taxista, persona del común que he entrevistado, que le he preguntado, y todos se vieron afectados independientemente si fue un manejo de redes sociales o no. Hubo incidentes, hubo peleas, hubo enfrentamientos. En Cali eso fue la ley la ley del oeste, dando bala a todo el que se encontrara. Nadie va a ocultar que venezolanos estaban entre los que estaban atacando los conjuntos residenciales y las casas, que una broma
decir Autodefensas Unidas de los conjuntos y los barrios se concretó y que los machetes no se consiguen en muchas ferreterías porque están agotados, las hachas tampoco, porque la gente por primera vez desde hace mucho tiempo sintió mucha zozobra. Nadie va a negar que el cacerolazo fue una gran idea para protestar por un gobierno imbécil, falto de pantalones, tibio, todo lo que usted quiera, pero se convirtió luego en la arma utilizada de campanero para que llegaran los vándalos a los barrios circundantes y hicieran lo que se les diera la gana. Independientemente, como yo le dije por aquí a un tuitero, es que el gobierno está mandando a la gente a saquear. Yo le digo, vaya, lleve las pruebas en la fiscalía y no incendie las redes sociales. Si usted tiene pruebas de que el man que capturaron hoy en la fiscalía, por parte de la fiscalía, fue el que se metió con el bus STIP y hirió a 6 personas, dejando 2 en coma, y usted tiene prueba que los otros 43 ocupantes eran miembros del gobierno nacional o pagados por el gobierno nacional, vaya, hágale puta denuncia, pero no se ponga a decir cosas que no son. Pero yo sí doy fe que el señor Gustavo Petro Rego ha utilizado todas las redes sociales no para incentivar una protesta pacífica, no para incentivar una lucha por unas propuestas que ya se difuminaron en el ambiente. Porque ahora yo no sé, la verdad, usted le pregunta, lo más terrible y el oso es toda la mano de entrevistas que le han hecho universitarios en las calles, Bogotá, Medellín y Cali, y no saben qué responder, no saben qué están peleando, no saben por qué están luchando, peleando por una educación con violencia, peleando por un paquetazo que la verdad no sabemos si salió o no salió, peleando por la eliminación del SMAT. Y entonces yo hago la pregunta, ¿cómo nos enfrentamos a los vándalos? ¿Con pistolas de agua y lenguaje grosero? No, hermano, es que esto no es así. O sea, esto llegó al irrespeto total de la institucionalidad. Pero aclaro, esto no solamente es responsabilidad de los saqueadores y de los vándalos. El mayor responsable de todo esto, además de Gustavo Petro, es el presidente Iván Duque, porque es un tipo que le falta pantalones, le falta entereza, no escucha a su pueblo. Él piensa que está gobernando Suecia o Noruega, persona por la cual yo voté y en 11 meses traicionó la confianza de miles de votantes y está más solo más que nunca. El señor Iván Duque es responsable de las cosas. Y yo le diría a los vándalos, en vez de ir a joder los barrios populares, en vez de ir a atacar todas las partes de Bogotá, Cali, Medellín o Facatativá, ¿por qué no van y le queman el culo a Iván Duque en su casa? ¿Por qué no van a la casa de Roy Barreras? ¿Por qué no van a la casa de Armando Benedetti? ¿Por qué no van a la casa de los miembros del Senado y la Cámara de Representantes? ¿Por qué no van a la casa de Gustavo Petro con un martillo? Porque desgraciadamente una juez pensó que ir y romper un Transmilenio, romper unos tarjeteros, romper unas máquinas, eso era lo más cool del mundo. O sea, no es una persona peligrosa para la sociedad, no es una persona que incita a la violencia, no es una persona que incita a la zonada y al terrorismo. Entonces, si una persona hace eso, entonces nos da la batuta que lo hagamos todos. Entonces, la ley de la selva, la ley del oeste, hagamos lo que nos dé la gana. Y entre el presidente que no escucha a su pueblo y piensa que está gobernando quién sabe en dónde putas, y Gustavo Petro incitando en redes, esto se volvió la causa. Bien lo dije, a pesar que no soy muy amigo de Fico Gutiérrez y de los alcaldes que hablaron en ese video, está muy claro que el mayor incendiario es Gustavo Petro y el mayor pendejo que nos está gobernando y no está respondiendo es Iván Duque. Si lo llegan a tumbar, lo he dicho personalmente, yo no me voy a atravesar. Yo defiendo una institucionalidad, pero yo no me voy a atravesar de un tipo que le quedó grande el país. Su política de no mirar con espejo retrovisor blindó a Santos. Todo lo que usted quiera, lo blindó. Y ahora le está pagando los platos rotos. No porque recibió un país vuelto mierda, porque y no es un año de aprendizaje. Es porque no está gobernando, no se siente el gobierno, no escucha a su gente, no responde las propuestas. Aquí eso no es una cuestión de cederle a la minga o a Pepode, a los estudiantes o los demás. Es una cuestión de respeto con los que votaron por él. Si fueran las elecciones actuales, Iván Duque no sería el presidente de Colombia. Así de sencillo. Creo Gabriel, que ha sido extremadamente claro y ha sido extremadamente contundente. El hecho de yo ser un incitador, efectivamente tiene que llevar una situación jurídica. Pero mire, a Petro le han descubierto, lo han grabado en video recibiendo plata. A Petro lo han denunciado y le han descubierto una cantidad de irregularidades que prácticamente lo tendrían en la cárcel como están los Moreno, los hermanos Moreno en la cárcel, o los Nule en la cárcel. Definitivamente, Petro es el ser más tóxico que existe en la política colombiana.
Y debemos ser claros, Gabriel, de que otro de los grandes problemas que se están generando en Colombia es que no tenemos a un inepto, a un bueno para nada de presidente. La gente que está marchando y que está tratando de generar caos en Colombia y no llega ni al 0,7% de la población total. Escúchame lo que te voy a decir, Luis Gabriel. Estamos hablando de que ni siquiera el 0,7% de la población en Colombia está generando caos y zozobra. Ahora, dentro de ese 0,7%, ¿cuántos son venezolanos? Y la reacción del señor Duque, es: captura la institucionalidad colombiana a estos vándalos criminales castrochavistas, y la respuesta del señor Duque es: deportémoslos. O sea, en pocas palabras, un chamán de estos viene, vandaliza, roba, ataca, apuñala, dispara, lanza papas bomba. Y la respuesta de Duque es: deportémoslos. Yo creo que Venezuela tiene 3 presidentes: Maduro, Guaidó y Duque. Definitivamente. Ahora, se le llena la boca al señor Duque diciendo que es un gobierno democrático, cuando realmente a Duque le importa poco que le hagan más marchas. Es como creer que una marcha le va a doler a Maduro, Luis Gabriel. A Duque no le importa eso. A Duque le importa y le preocupa que tal vez le quiten su balón o su guitarra para tocar y hacer maromas. Eso sí sería preocupante para él. Pero que una tracamandada de vándalos hagan lo que están haciendo cuando el verdadero objetivo es beneficiar a las FARC, a los grupos de izquierda. Y ese es el segundo parte de nuestro programa. Todos en Colombia, Luis Gabriel, sabemos cuánta plata destinó el inepto gobierno socialista de Iván Duque en su narcoestado para la educación. Que, seamos lo dicho, los 3 pilares más grandes de la inversión en el gobierno Duque serán educación, área militar y salud. Sí, claro, Todos sabemos. Son los 3 grandes renglones. Los 3 grandes renglones. Y empezando de que los 3 grandes renglones de Duque son un fracaso, como también fueron un fracaso quien hace la paga, su economía naranja y otras políticas más. Y en este momento, Luis Gabriel, está claro que todos los colombianos sabemos cuánta plata este inepto, gobernoso o ingobernable más bien, le está entregando a la educación en Colombia, pero ningún estudiante, aténme a la atención, ningún estudiante en Colombia, Luis Gabriel, sabe en qué se gasta la plata FECODE. Y asumando, adicionando, que los padres de familia también pagan por la educación de sus hijos. Porque es que la plata de la educación va para lo privado, para lo público, para todo. Estamos hablando de que si unimos ese presupuesto, es muy probable que en 10 años Colombia haya reducido la deuda externa sustancialmente. ¿En qué se gasta la plata FECODE, Luis Gabriel? Pues a ver, partamos de un hecho. Yo no estoy en contra de los sindicatos y el derecho de asociación. Ellos desde muchos años defienden los derechos de trabajadores. La esencia del sindicato es muy hermosa, palabras muy hermosas románticas. Pero ya nosotros sabemos de que los sindicatos son una élite de arriba que solamente necesita las bases para ir a pelear a las calles o hacer los judiciales o hacer los paros nacionales o hacer los paros de profesores o hacer los paros de la minga. Eso es lo que significan los sindicatos. Entonces, cuando los sindicatos como FECODE, en vez de unir a los colombianos, lo que pasa es que se la pasan adoctrinando, pues grave. Están como los sindicatos de la CUT, que solamente pelean por sus cosas, pero ellos no pelean por la empleada de servicios generales, mal dicha empleada del servicio, ni pelean por el vigilante que le toca pagar un salario integral y joderse 24 por 24. No están como el Cinta del Ecol,
que es el sindicato de energía de Colombia, pero dejaron vender Isagen con Santos, hicieron los huevones. Está Interunicol, el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia. Y yo no veo que estén luchando por los derechos de los estudiantes, solamente esperan que los estudiantes sean la carne de cañón en las batallas campales con la policía, matándonos entre colombianos pobres, mientras los grandes congresistas siguen bebiendo whisky y culiando con prostitutas o empelotándose como el alcalde de por allá de un municipio que le parece muy bacano. Entonces, Fenaltrasen, donde estaba nuestro querido amigo Wilson Borja, más incendiario que Petro no había más que ese tipo. Y si seguimos diciendo cuáles son la cantidad de sindicatos que hay, lo que yo tengo por experiencia, yo no digo que todos los sindicalistas sean malos, yo no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que hay unas élites que les gusta manejar el poder y se quieren quedar con el poder. He visto cómo sindicalistas con base en los permisos sindicales duran la mitad de su trabajo en sindicatos, en paros, en propuestas, en todo, y la otra mitad sí trabajando en un juzgado, como pasa con algunos de Azonal. Y por eso Azonal se dividió, y Azonal tiene 4 sindicatos, y no vamos, y vamos para 5. Entonces, y si sigue sin ser un sindicato por cada sede judicial, o va a resultar como el INPE que tiene sindicatos uno por cada cárcel. Ellos no están luchando por los derechos de los trabajadores, ni luchando por los derechos de los estudiantes, ni luchando por los derechos de los colombianos. Ellos se convierten en élites en sí mismas que solamente luchan por su poder. Por eso cuando a mí me comentan lo de Gustavo Petro, yo les digo, mire, él ya tiene los votos, tiene la gente, él va a ganar en 2022 o los verdes ponen a alguien en 2022. Y lo único que les advierto a todos los colombianos es que vamos a cambiar de élite. Pasamos de una élite corrupta de derecha, pasamos de una élite vendida y arrogante de derecha a una élite corrupta de izquierda. Pero hay un pequeño problema. Ellos cuando suben no se quieren dejar bajar. Mientras aquí, digamos, se gobernó con Uribe, con Pastrana, con Gaviria, con Santos, se mantuvo porque ellos compraban los votos, daban mermelada. Duque llegó porque lo que dijo Uribe y se equivocó por segunda vez con otro candidato. ¿Quién le va a creer al uribismo? El uribismo se acaba cuando desaparezca Uribe y ya yo lo estoy reconociendo desde un principio. Nosotros los de derecha, la gente que se cree con convicción de derecha, si es que existe alguna derecha, vamos a subir una gran derrota en 2022 porque ya nos ganaron las alcaldías, ya nos ganaron los edilatos, ya nos ganaron todo. Solamente nos queda una retirada estratégica para que los que tengan billetes, voy a decir con dolor de alma, perdónenme colombianos, que yo sí me tengo que quedar en este país, salgan del país, saquen a sus hijos, saquen sus empresas, saquen su plata, para que no pase lo de Venezuela y puedan seguir sus vidas. Mientras el resto del común nos vamos a joder. Que lo haga bien Petro, lo dudo mucho. Petro para mí es el peor enemigo de la democracia colombiana y siempre lo sostendré y no me ha convencido nada con sus fake news, con sus mentiras, con su incitación al odio. Si él fuera el líder que es, yo se lo diría a Gustavo Petro, usted estaría allá en las marchas, marchando con los estudiantes y no trinando desde su casa de Chía, diciendo lo que tienen que hacer los estudiantes. Ellos dicen, no es que nadie nos dice las cosas, pero allá está Petro trinando, vaya, menores de edad, ojalá esto sea como Ecuador y Chile, y están haciendo la misma agenda en Chile. ¿Cuál es la misma agenda? Hacer capitular al gobierno para que les den todo, y cuando ellos suban al poder van a decir, es que Duque quebró el país, pero ¿cómo no van a quebrar el país si le pidieron al gobierno del turno anterior todo? Se lo dieron todo y querían más. Como decía Winston Churchill, dales la arena del desierto y te aseguro que en 2 o 3 años ya no queda ni una sola grano de arena porque así ha funcionado a la izquierda. Gabriel, es cierto, mira, vamos a ser claros en varios puntos y vamos a hacer de este programa también un proceso muy académico, como siempre lo hacemos. Mira, Luis Gabriel, cuando tú hablas de las corruptas élites de derecha en Colombia, créeme que estoy de acuerdo contigo, créelo. Pero no comparto la parte de los grupos de la derecha. ¿Por qué? Porque si empezamos desde el año de 1990 al 94, vamos a encontrar que el presidente fue el hoy diverso, declarado gay, César Gaviria. ¿Ok? César Gaviria es liberal. Nunca ha sido de la derecha. Del 94 al 98 tenemos en la presidencia a Samper, que hoy en día Samper es un declarado comunista,
ha estado en las reuniones comunistas y se ha ido metiendo sin vaselina a este excremental grupo, Samper. Llegamos al año 98 al 2002 y vamos a encontrar que aunque el señor expresidente conservador Andrés Pastrana pertenezca al Partido Conservador, no hay que ocultar, Gabriel, que él fue el que le entregó soberanía colombiana a las FARC. En su gobierno fue que se perdió soberanía territorial en el archipiélago de San Andrés. No hay que ocultar que el mayor crecimiento del narcotráfico en Colombia y del empoderamiento del narcoterrorismo en Colombia fue gracias a esa sociedad entre el expresidente Pastrana y Pedro Marín. Pedro Marín, que lo llamaban tiro fijo. ¿Okay? El verdadero nombre es Pedro Marín, ciudadano quindiano de una localidad llamada Génova Quindío, de donde yo también soy nacido. Luego llegamos al periodo 2002-2010 y aquí es donde empieza a morirse todo realmente, Luis Gabriel. Porque resulta que colombianos creyeron durante 18 años que el señor Álvaro Uribe era de derecha. Pero la verdad entendieron mal porque Álvaro Uribe jamás ha dicho que es de derecha. Álvaro Uribe es un liberal. Punto. Y por cierto, bastante allegado a las filas del M-19 históricamente. En pocas palabras, Álvaro Uribe Vélez es tal vez el principal socialista de Colombia. Estamos claros hasta ahí. ¿Qué hizo Samper? ¿Qué hizo Pastrana? Pastrana fortalece a las FARC. Uribe les quita a los paramilitares, que era lo único que los contenía, y prácticamente elimina de la escena nacional a los depredadores naturales de las FARC del ELN. Termina fortaleciendo. Luego les monta a Santos, Uribe. Y yo creo en mi diario, en mi imaginación, que las muertes de los comandantes de las FARC en el gobierno de Uribe Vélez no obedeció a un gran accionar militar, más bien a una gran estrategia para ir eliminando del camino a los rivales para que hoy en día los líderes de las FARC sean gente como Timochenko, como el caso de el huido, no sé qué nombre le damos a este costeño, hombre. Se escapa, se huyó, no creo que se haya escapado, porque el gobierno lo ayudó a escapar. Lo pudo extraditar y no lo hizo. Lo pudo tener preso y no le dio la gana. Y conspiró literalmente para que el tipo esté en libertad. Y nadie volvió a hablar de Santrich, ¿no? Oiga, qué raro, nadie. Nadie, ni Caracol, ni RCN, ni El Tiempo, ni El Espectador, ni Semana, cuando todos los días salían las publicaciones. Luego llega el proceso de Santos y donde ya se empieza a implementar realmente lo que es la agenda socialista. Y llegamos a Duque. Y Duque también es un montado por Uribe. ¿Puedo decir sin error a equivocarme, Luis Gabriel, que convirtieron a Colombia en país socialista en 28 años? Pues o sea, es una situación como complicada porque yo nunca he tenido esa postura y su merced lo sabe, de echarle la culpa al país y se volvió socialista a los gobiernos anteriores. Pero en algo que sí le podríamos coincidir, independientemente de sus palabras, es que los malos gobiernos que ha habido, digamos, pongámosle de Gabriel en adelante, han hecho que este país se claudique, que este país sea muy corrupto, que este país valgan los amiguismos, la corrupción, busco palanca quien me nombra, quien me ayuda, y eso ha favorecido la corrupción en todos los estamentos. Por eso le digo,
como le digo inclusive a algunos familiares que son de la otra órbita, yo le digo, ustedes ya tienen ganada en 2022 las vainas, no tienen que hacer mayor esfuerzo, a menos de que surja un líder que supuestamente sea a la derecha y haga las cosas. Lo que pasa es que si nosotros hablamos de líderes, hablamos de un socialismo, hablamos de algo aquí, todos son intereses y caras políticas. Solamente yo soy de izquierda o derecha, como buscando el mejor árbol que me dé mejor sombra. Sí funciona esto acá. Y es paupérrimo lo que ocurre acá. Aquí mirar ideales políticos, muy pocos leen libros, muy pocos saben qué es un socialismo, qué es un comunismo, qué es derechismo, qué es patriotismo o qué es nacional. Simplemente se apegan a algo. Y todos los gobiernos llegan a claudicar esto. Por eso le digo, la izquierda, lo que es derecha, va en 2022, va a subir o Petro, va a subir o Claudia López, o al que pongan el nombre, ahí a la presidencia. Sí, Pero nosotros tenemos dos puntos que su merced me dijo y tenemos muy claros son los siguientes. La responsabilidad, y lo digo públicamente, de la fuga, la violación y todo lo que hizo Jesús Santrich no es de las altas cortes en todo el porcentaje, es del señor presidente Iván Duque, que le faltaron pantalones para decirle a su grupo de asesores jurídicos: hagan una extradición administrativa como hizo el presidente Virgilio Barco sin tratado de extradición a Carlos de Rivas. A él le faltó pantalones, y sobre todo cuando la primera vez se le voló a través de la decisión de la JEP y se hizo el show al frente de la cárcel La Picota. Y el otro punto que usted también lo tocó es que RCN y Caracol son medios mediáticos. Mientras aquí en Bogotá, en Suba y en Ciudad Bolívar estaban combatiendo los policías con los vándalos, ellos fueron a poner sus reality shows, a mirar las tetas a Amparito Grisales, a Yo Me Llamo, cuando una ciudad estaba incendiada. Redman Noticias y City TV sí tuvieron la gallardía de decir: mire, están peleando en las calles, mire, hay zozobra, se nos metieron a los conjuntos, mire, están bajando los camiones, mire, ¿será que hay participación de la policía o no entre los vándalos o los infiltrados o los encapuchados? ¿O hay participación de Petro y sus fuerzas en los bandos encapuchados? No, eso no lo dijeron. Ellos cambiaron de canal, bajaron el tono y olvidaron a la ciudad, olvidaron al pueblo. Y los medios de comunicación, tal como lo dijo Luis Carlos Vélez en un audio que estamos rondando mucho en redes sociales y en WhatsApp, dijo muy claramente a los medios de comunicación, RCN y Caracol, perdónenme que lo diga así, no les importa sino el maldito y malparido rating, perdónenme que sea grosero. A ellos solamente, ellos estaban más que interesados, y no lo digo por lo que le pasó al periodista Luis Eduardo Maldonado, que es una canalla de Gustavo Petro, sino a ellos solamente les interesaba que ojalá hubiera muertos en las calles, porque los muertos venden. Sí, Dylan vende, sí. Juan Sebastián vende. Sí, esto es cierto. Mira, Gabriel, es cierto lo que tú dices. Y vuelvo, y de acuerdo a lo que tú has hablado, doctor, surge otra interrogante. ¿Cuál es esa interrogante? ¿Uribe se equivocó? Nosotros somos demasiado paternalistas. Uribe no se ha equivocado. Esto obedece a un plan ideado, y hablaba yo con uno de nuestros compañeros en Barranquilla, y obviamente por respeto y por guardar su seguridad, Pablo me decía: mira, Josué, lo que pasa es que los verdaderos autores de lo que está sucediendo en Colombia se llaman Enrique Santos y José Obdulio Gaviria. Ese es el punto. ¿Qué opinas, Luis Gabriel? Mire, ustedes saben y lo conocen colombianos, yo fui militante o me consideré militante del Centro Democrático, pensando que Duque iba a hacer el cambio, iba a ser, digamos, la continuidad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál? No ocurrió. Estamos jugando un juego de poder. Enrique Santos juega para la izquierda, José Obdulio juega para la derecha. No, si derecha, pero ¿cómo vas a decir que José Obdulio? Bueno, cuadra tu idea, cuadra. Ellos juegan como protagonistas en un juego de ajedrez en los cuales yo cojo el mejor partido para cada lado, pero ellos juegan sus intereses políticos. José Tulio no puede negar sus orígenes, yo lo he reconocido, los narcos, y los narcos juegan al mejor postor, como lo que hablábamos.
Los carteles de la droga apoyan a AMLO, a José López Obrador, porque les deja traficar, les deja traquetear. Gobierno que no le hace eso, le pone su bomba. Y José Obdulio lo sabe muy bien. Entonces José Obdulio es un oportunista. Para nadie es un secreto que José Obdulio Gaviria es la tras bambalinas del Centro Democrático. O si no, como llegó Ángela Garzón por una encuesta. Eso no llegó por accidente. Ya, y todas las bases se le fueron encima al partido del CD cuando nombraron esa izquierdosa y se perdió mes y medio una campaña y las consecuencias se dieron en Bogotá. Y la excusa no es que el Centro Democrático echarse la culpa a Uribe, es que la embarramos nosotros. No, es que jugaron a perder. Lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Luis Era un Gabriel, milagro. Luis Gabriel, Milagro perdón, las cosas. perdón, perdón que te interrumpa y tú acabas de decir algo brutalmente interesante y es una verdad que muchos colombianos de a pie no la han estudiado. En primer lugar, si Uribe hubiese colocado a Samuel Hoyos para la alcaldía de Bogotá, hoy la alcaldía de Bogotá sería del Centro Democrático. Es indudable esa realidad, indudable que si el Centro Democrático tuviese la alcaldía de Bogotá, la Claudia Nayibe López, la feminazi chipcha colombiana, no sería la alcalde hoy en Bogotá. Definitivamente el Centro Democrático con José Obdulio y con Uribe jugaron a querer perder. Y creo que si Claudia Nayibe López es la alcaldesa de Bogotá hoy, es gracias al Centro Democrático y a Uribe Vélez que jugaron a perder. Lo mismo sucedió en Medellín. Exactamente igual. Y lo mismo sucedió en todo Colombia con el ineptócrata Duque. Sí, es que el mayor problema, como digo, no es Álvaro Uribe echarse la culpa. La culpa la tiene Duque porque ha gobernado pésimamente en 15 meses. Así de sencillo. No ha hecho nada. Que es que le entregaron un papel mierda por culpa de tanto. ¿Y por qué se pone a decir que lo voy a mirar sin espejo retrovisor? Prácticamente como blindando Santos. Prácticamente como el acuerdo que hicieron en Río Negro. Pareciera que esas personas que son del otro bando, que son de derecha, tuvieran razón. Pero hay que tener en cuenta una cosa. José Obdulio y el otro señor juegan ajedrez, Enrique Santos. Ellos simplemente quieren jugar sus fichas porque esto es un asunto de poder. Esto no es, a ellos no les importa si son de derecha o izquierda, si el uno es nacionalista, el otro es patriota o el otro no, o al uno le gusta Millonario y al otro Santa Fe o Nacional o Medellín. Esto es un asunto de poder, porque ellos saben de que han convencido a la juventud de que necesitamos un cambio y se va a dar el cambio a la hora, a lo que querían ellos. Venezuela comiendo mierda y nosotros tomados de un poquito. Pues muchos dirán, eso con Petro no va a pasar eso. Los veré. Ojalá los cacerolazos en unos años no sea contra el gobierno de Gustavo Petro o el izquierdoso que suba, porque no se quiere bajar. Colombianos, despierten un poquito. Apenas el señor Gustavo Petro suba como presidente de Colombia, va a decir reelección presidencial. Claro, como Santos y Uribe lo pudieron hacer, yo lo tengo que hacer. No digo que su proyecto político es de 10 años con él. Lo dijo en Caracol y cualquiera busque los audios. No dijo que iba a asistir asistencialmente a Venezuela. Claro, le vamos a dar todos nuestros recursos y alimentación a un pueblo famélico por culpa de un mal gobierno socialista y tendremos tropas chavistas desfilando en Bogotá, el cubano desfilando en Bogotá. Y cuando nosotros queramos dar nuestra libertad de expresión y opinión, van a decir que somos terroristas. Y solamente por decir un trino, o al estilo de los trinos incendiarios de Gustavo Petro, hay que mandarlo a callar. Entonces eso es lo que va a suceder, así de sencillo. No necesito ir al futuro. Ese es el futuro que nosotros le vamos a dar a los colombianos. Obviamente, en la izquierda hay gentes preparadas. En la izquierda hay gente que por lo menos lee. Ya había gente que me enseñó a mí en la Universidad Nacional. Sean de izquierda o derecha o izquierdistas, me enseñaron bien. Pero ahorita están con el bando ganador. Jairo Estrada Vélez, Rodrigo Primi, Alejo Vargas, quien era Víctor Manuel Moncayo, quien era Carlos Gaviria Díaz, Camilo Borrero, y me enseñaron bien, pero a mí no me enseñaron a ser mamerto.
a comer entero, y que entonces porque le llevo la contraria a Uribe y a Duque y a Santos, entonces yo me vuelvo de izquierda y apoyamos la izquierda, cuando no, la izquierda no tiene argumentos. Oígame, ¿qué argumentos tiene la izquierda? Un No, cambio los social, argumentos, mira, los argumentos, destruir la Gabriel, riqueza. Gabriel, mira, los argumentos de la izquierda son muy básicos y son los mismos argumentos que tienen los grupos de izquierda y que se han enquistado en el poder en los últimos, bueno, hablemos de los últimos 19 años en Latinoamérica. El discurso de la izquierda se resume en cocaína y cuando ellos están en el poder, bajarlos del poder no es bajar a un gobernante que se quiere eh, eternizar mandando, no. Si la cocaína es altamente adictiva, el poder es más adictivo. Y cuando los pueblos soberanos quieren sacudirse de este nefasto proceso, que llegan engatusados porque la izquierda les habla bonito, porque les da argumentos como se los han dado a los marxistas en Colombia, argumentos de peso, pero que cuando usted mira el contexto real de las cosas son pura izquierda progresista comunista infestada de castrochavismo. Entonces, los gobiernos, como el caso de Cuba, Nicaragua, el caso de Venezuela o el caso de Bolivia, ya terminado, son organizaciones narcogubernamentales. Repito, organizaciones narcogubernamentales. Son como una gran estela, como decir una cadena de almacenes de cadena, donde cada país es una sección y esa sección tiene que colaborar con la otra sección para poder llenar sus arcas. Porque el objetivo del socialismo es enriquecer a los líderes y empobrecer a los pueblos. Por eso Castro lo enseñaba. Hay que empobrecer al pueblo, hay que debilitarlos mediante el hambre y mantenerlos ocupados porque ellos reaccionan a través del estómago. Entonces, por eso tenemos que ponerlos a aguantar hambre. Ya Colombia entró en ese proceso. Lo más triste fue que empezaron con los cacerolazos. Mire, hay que ser demasiado imbécil, retrógrado, cromañón, para creer que por pegarle a una olla un gobierno va a cambiar. Es como cuando alguien tiene cáncer y cree que si se sopa, se echa en las llagas del cáncer Big Vaporú, te vas a sanar. O sea, no sean imbéciles. Por darle a una olla, no se cambian los gobiernos. Caso muy diferente, Luis Gabriel, de los hechos acontecidos en Bolivia, donde prácticamente Luis Gabriel en Bolivia se demostró a nivel latinoamericano cómo realmente defenderse de un proceso sucio, enfermo y altamente tóxico. Fue prácticamente en Santa Cruz de la Sierra y en el área de Potosí donde se enseña a nivel latinoamericano cómo enfrentar a un gobierno o a un estado, a un narcoestado, llevado incluso a una estructura de criminal internacional. Estamos tratando de hacer enlace nuevamente con Bogotá. Estos son programas en directo. Aquí no tenemos nada preeditado, todo es real. Y bueno, como lo veníamos hablando mientras hacemos el enlace con Bogotá, hay que despertar, colombianos. Tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta de que lo que nos está sucediendo en Colombia es algo realmente y extremadamente catastrófico. Si nosotros no reaccionamos de manera contundente contra lo que nos está pasando en las calles de Colombia, difícilmente podremos salir adelante como pueblo.
difícilmente podremos salir adelante como pueblo, porque hemos perdido el norte. El norte es que no conocemos nuestra constitución, porque no la hemos leído, porque no la respetamos, porque no sabemos respetar a nuestro policía, a nuestro soldado, porque no sabemos respetar la propiedad privada, porque aún en un estado donde los narcoterroristas y criminales de lesa humanidad están ejerciendo como senadores, usted no puede esperar nada bueno. Y nada bueno porque como pueblo no saben votar y terminan eligiendo a los más malos como gobernantes. Y Luis Gabriel, hay que reconocer que Colombia no eligió a un buen presidente, eligió a dos malos, entre dos malos, al menos peor, pero en este momento se han dado cuenta colombianos que no solamente era malo, sino que también es un inepto. Luis Gabriel. Sí, pues a ver, miremos lo que ocurrió con Santos y lo que ocurrió con Duque. Santos es un oportunista, es un mitómano consabido y un vendido. Santos es una persona que engañó a su pueblo, como dijo Vicky Dávila, subió con la derecha, hizo un proceso con la paz con la izquierda y cuando no le sirvieron los garantes los mandó a comer mierda. Salió en versos y mucho en fuego. Así es Santos. Y ganó. Cuando subió Duque, el que dijo Uribe, el gallo tapado, el que hace la paga, nada de eso se ha cumplido. Iván Duque y yo somos de la misma edad, pero parece un niño gobernando, tocando guitarra, pensando que toda la economía naranja se va a dar, que la cultura se va a funcionar. Aumentó un poco, ¿no?, de viceministerios, nombró santistas en su gabinete. Es el continuismo de Santos, el continuismo de Uribe, al que yo quiero y respeto mucho, pero ya está para, perdóneme que lo diga sin ofender a los demás, está para el asilo. Él ya pasó su momento. El ser el gran elector de Colombia se terminó con Iván Duque, porque él no va a volver a poner a nadie en la presidencia, ni en una alcaldía, ni en un municipio, ni en un corregimiento. ¿Por qué? Porque su figura está desgastada y él tiene que aceptarlo. Él tiene que también retirarse de la política. Eso no quiere decir que yo le niegue lo que hizo cuando gobernó, para nada. Pero nosotros necesitamos oxigenar la política. Y oxigenar la política no es darle el voto a la izquierda para que suba al poder y vuelva a convertirse en otra élite mucho más grosera y mucho más corrupta. Luis Gabriel, es cierto. Mira, yo creo que el común denominador de los buenos colombianos, de esos colombianos que yo creo que tenemos un buen sentido común, es que nosotros tenemos un profundo agradecimiento porque, sin lugar a dudas, el doctor Álvaro Uribe Vélez del 2002 al 2010 fue el mejor presidente de la historia de Colombia. Pero Luis Gabriel, yo te decía, y era un análisis que yo hacía para una cadena de noticias en Estados Unidos, que me hacían una pregunta sobre el doctor Uribe, y yo les decía, el doctor Uribe es un especialista en socialismo. Es tan especialista en socialismo que él aplicó en Colombia la teoría estalinista, solo que lo hizo al revés. Primero se gana la confianza de la gallina y luego la despluma 8 años para un total de 18. Stalin primero despluma a la gallina y después se gana su confianza dándole de comer nuevamente. Lo que nosotros estamos viviendo en Colombia, si existió una patria boba, hoy estamos en una patria inepta, en una patria idiota, imbécil y estúpida. Recuerde que yo generalmente a los grupos de la derecha les enseño a nivel latinoamericano que el primer requisito que se requiere para usted ser un izquierdista, progresista, comunista es ser un idiota. Definitivamente. Y si usted en Colombia, y aclaro, el socialismo como política que ha funcionado en muchas partes del mundo, no ha funcionado en Colombia, ni funcionará en Colombia, ni siquiera en Latinoamérica, porque como latinoamericanos somos unos perfectos indisciplinados. Resulta que para usted militar en las izquierdas de Colombia,
El segundo requisito, fuera de ser un idiota, es que definitivamente tienes que ser un criminal. Porque para que unos marchantes en Colombia tengan ideada la figura mental, la idea mental de armar bombas molotov, papas bomba, de vestirse de negro, de taparse en la cara, efectivamente ya hay una ideología criminal. Sí, muy cierto. Y de ahí, muy cierto. Luis Gabriel, y de ahí a que el objetivo sea marchar porque el inepto no ha cumplido sus promesas, hombre, yo creo que el presidente que más le ha cumplido a la izquierda de Colombia, y yo creo que por eso es que Petro manda a hacer tantas manifestaciones, porque es que Duque está haciendo todo en su gobierno que era lo que quería hacer Petro. O sea, Petro ya se quedó sin ideas para gobernar. Petro es un completamente un vaso vacío, porque es que Duque le copió todo a Petro y está gobernando como Petro. Entonces, ¿por qué los estudiantes, por qué FECODE, por qué las centrales unitarias de trabajadores y todos esos grupos afines a las FARC, por qué no marcharon durante 8 años a Santos? ¿Por qué no le marcharon a Santos? Si ellos se quedaron, dicen entre comillas que se quedaron sin dinero, cuando el gobierno que más plata le está dando a la izquierda en su historia es Iván Duque. Pero es que ellos funcionan así. Ellos primero sacan, la izquierda saca toda la sangre que puede del pueblo. O te rompen una pierna y luego te dan las muletas. Te meten la transfusión o te dan el aparato para andar y toca agradecerles. Bueno. Yo siempre he dicho, hay una frase que yo siempre he dicho, el principal aliado del socialismo es la ignorancia. Muy bien. Se creen revolucionarios solo con leer la portada de un libro. Ninguno de los que están marchando creo que ha sentido que es socialismo, que es comunismo. Se ha leído El Capital, los manuscritos del 48, el manifiesto comunista, los escritos de Engels y Marx, o el socialismo cultural. No tienen ni puta idea. Simplemente es, llevo la contraria porque tengo que llevarla. Gabriel, mira, no vayamos tan lejos. Estos jóvenes estudiantes en Colombia llevan una idea de revolucionario que incluso se ponen las camisetas del Che y creen que el Che era un revolucionario, y les voy a recordar algo. Incluso hay muchos de tendencias diversas de los grupos LGTBI en Colombia que apoyan a Petro, que apoyan los grupos como el Polo Democrático, como el Partido Verde, incluso que van a estas marchas ondeando su bandera, y se les olvida que el Che Guevara era homofóbico, que el primero en crear un centro de concentración en Latinoamérica para matar homosexuales fue el Che Guevara. El Che Guevara era racista. Entonces, si usted es un afrodescendiente y usted está en los grupos de la Colombia Humana, si usted está en los grupos, usted es afrodescendiente y está en los grupos del Partido Verde o de las FARC o de cualquier grupo socialista en Colombia, estás durmiendo con la gente que ha asesinado a tu genética durante siglos. Stalin era racista, a punto de que mató de hambre a más de 4 millones de su propia gente. Y más aún, fuera de que el Che Guevara era homofóbico, era racista, era un criminal, un asesino serial, psiquiátrico. ¿Ok? Y si usted va y mira quiénes son los líderes de estas marchas, pues vas a terminar llegando a los miembros de las FARC, vas a terminar llegando a a Maduro, a Diosdado Cabello, vas a terminar encontrando a Santos, vas a terminar encontrando a José Obdulio Gaviria, incluso vas a encontrar a Petro, pero hay algo interesante. Ninguno de los hijos
de las personas que yo te he nombrado, y en especial de los colombianos, estudian en la universidad pública. Los hijos de los líderes socialistas en Colombia estudian en Europa. Muy cierto. Ninguno de los líderes que organizan las marchas van al frente de las marchas. Se quedan en sus oficinas manejando por teléfono y liderando los desmanes en Colombia. Correcto, tal cual. Esa es la verdad. ¿Dónde estudian los hijos de los narcoterroristas y criminales de lesa humanidad de las FARC? Están viviendo en Europa. Petro y Bolívar, recién llegaditos al Congreso, lo primero que hicieron fue irse por cierto, yo creo que fue poco varonil ver a dos hombres abrazados en las calles de Estados Unidos. O sea, soy socialista, pero me gusta irme a Estados Unidos a comprar ropa. Hipócritas. ¿A qué estamos jugando, colombianos? Estudiantes colombianos, ustedes no saben ni siquiera en qué se gasta la plata FECODE, pero sí quieren mancillar a la República de Colombia cuando en este periodo es donde más dinero se le ha dado. Y no estoy hablando a favor del inepto Duque, estoy hablando a favor del pueblo bueno colombiano, porque es que esa plata sale de los impuestos, de la gente que se levanta a trabajar desde altas horas de la madrugada y de personas que aun cuando usted duerme, muchacho insolente, que ni siquiera sabes pagar una factura de teléfono propia, ni la factura del agua de tu casa, que no saben ni fritar un huevo, que mientras tú duermes, miles, millones de colombianos están trabajando para pagar impuestos. Y les recuerdo, estudiantes imbéciles, que en 1989 quedó demostrado de que el socialismo no sirve en ninguna parte del mundo. Y que en Europa, porque también los imbéciles dicen, no, es que en Europa los países nórdicos son socialistas. Mire, pedazo de ignorantes. En esos países nórdicos, la población paga más impuestos que en Colombia. Y ellos tienen otra característica maravillosa para ser países desarrollados. No tienen colombianos. ¿Me entendieron? No tienen colombianos. Y quedó demostrado en las marchas, doctor Luis Gabriel, para hacer cierre final, que Colombia es un país maravilloso, que necesita cambiar, pero de ciudadanos. Porque es imposible que una mujerzuela, una chica cualquiera, que se crea una estrella de Hollywood, como es para Colombia, grabe el propio video destruyendo propiedad privada, pública, incitando a la destrucción de un bien público, y que los jueces de la República de Colombia le digan, no, mija, no pasó nada. O que un gobierno inepto, donde los policías, más de 350, han sido afectados en su integridad a nivel nacional, se enfrenten a estos vándalos, y ahora resulta que es que los mandan en vuelo charter para Venezuela, sin siquiera pasar por un proceso judicial. No, qué chimba. Y resulta que ciudadanos colombianos de bien, que quieren ayudar a defender los condominios y los bloques familiares, son los que persiguen, son los que judicializan, como en el caso colombiano de un comerciante que usó su arma de fuego para dispersar una marcha que lo quería apedrear en su auto, y a este loco colombiano le toca, a este ciudadano colombiano, le toca pagar una multa. Pero a los venezolanos que apedrean, que apuñalan, que roban, que literalmente saquean, los mandan para su país, para que vuelvan al otro día a meterse en acá.
y a figurillas como la tal Epa Colombia, no ha pasado nada, niña. Y más aún, los medios de comunicación colombianos, los políticos y todo el mundo, ay, pobre Dylan, ay, qué pesar de Dylan, ay, se murió una promesa colombiana, pero nadie va y mira a nuestro policía que le arrancaron un ojo, o a los policías que los han atacado con papas bomba, o a los 3 policías que murieron en el Cauca por un atentado de la FARC. Entonces, Luis Gabriel, yo no creo que Uribe se haya equivocado. Yo no creo que Iván Duque se esté equivocando. Yo no creo que EPA Colombia se haya equivocado. Incluso, Luis Gabriel, yo no creo que la izquierda en Colombia se esté equivocando. No. Ellos están siendo fieles a un libreto para convertir a Colombia en la próxima Venezuela y convertir a Bogotá en un campo de batalla, como en Chile volvieron trizas la ciudad de Santiago. Pues a ver, el asunto es delicado porque la justicia a la cual yo trabajé por más de 16 años no es la justicia que yo conocí. Es una justicia arrollada, vendida, entregada, que cambia de opinión como cambiar de calzoncillos o de ropa interior, y esta justicia no me representa. 16 derrotas judiciales desde que nos robaron el no, y una cantidad de cosas que eso valdría para otro programa. Okay. Ahora viene la situación de lo que pasó con Colombia. Ella fue subida por el pueblo por hacer una canción pendeja y le dimos ese poder. Y ella creyó que con ese poder podía salir y destruirlo todo. Y utilizó las redes sociales para burlarse de la expedición de una orden de captura. Claro que estaban las pruebas, los videos, las fotografías. En el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal está todo para decir, ahí había una necesidad de imponer una orden de captura para hacerla comparecer ante la justicia. Ya verá el juez de garantía si le imputa cargos, si legaliza la captura, si impone la medida de aseguramiento, pero la orden de captura era necesaria para dar un ejemplo. Un ejemplo. Y el ejemplo que dio es que yo puedo coger un martillo y irme a la casa de Gustavo Petro, como estoy conforme, como ella dice, lo rompo. Y esos pasionistas, como Margarita Rosa Francisco, Ahmed Escaf, toda esa farsándula criolla, Claudia Bamón, Noria Rodríguez, Marlon Becerra, Robinson Díaz. Yo te puedo tratar de negro esclavo, yo te puedo tratar de judío asesino, yo puedo tratarte de maldito en redes sociales. No son izquierdistas, pero hacen las funciones. Léase cualquier libro de Agustín Laje, los invito a que lo lean, o los de Gloria Álvarez, y ahí está todo el sistema como la izquierda nos va a meter el golazo. No son izquierdistas, no se unen a Petro, pero eso sí, cumplen todas las funciones. Es verdad. Y los otros faccionistas, que crean partidos en redes sociales, que creen partidos, no sé, si me pongo a nombrar nombres se van a ofender. No, nombrémoslo. Colombia, Nombremos. Partido Solidaridad, Partido Derechista Colombiano, Derecha Nacionalista, todos los nombres oídos y por haber. Es verdad. Crean. Pero es que los partidos no se hacen en redes sociales, carajo, se hacen con el pueblo, consiguiendo plata, convirtiendo conciencia, generando conciencia y creando un plan programático. Es verdad. Una imagen ya no lo es todo. La gente ya no come entero por una imagen. La gente no ve una cara bonita, un cuerpo bonito, come por eso. Es cierto. Si ustedes se dan cuenta, todo está armado, tanto en derecha y izquierda, para tratar supuestamente de decir, soy de derecha o soy de izquierda. Yo he ido como a 5 reuniones de diferentes organizaciones de derecha y todos son promesas. Me aplauden porque soy estudiante, soy egresado de la Nacional, soy abogado y soy de derecha. Y yo les he dicho, no me aplaudan, porque es que esto se hace con soluciones, no con problemas, con motivos, con estar ahí al frente. Hacen esfuerzos, los chalecos amarillos hacen esfuerzos, los que apoyan al patriota hacen esfuerzos, pero todos son atropellados.
Luis Gabriel, es cierto, mira, Cuando habló el patriota con Vicky Ávila, cometió el más grave error, y perdonará el señor Restrepo, contestó con un paramilitar. ¿Y qué significó? Que todos los que tenían que defender sus hogares con machete, palo, escoba o con lo que encontraran la noche del 21-22 éramos paracos. Y así nos vendieron la idea. es cierto. Perdón, Gabriel, perdón que te interrumpa. Gabriel, perdón que te interrumpa. Eso que tú acabas de decir es muy importante en varios puntos. Primero, la derecha nacionalista de Colombia no tiene absolutamente nada que ver con el partido derecha nacionalista que están creando en Bogotá, en absoluto. Y ninguno de nuestros miembros está metido en esos partidos. Ninguno. Incluso Luis Gabriel ha tomado un punto supremamente importante. Están creando una cantidad de partidos en Colombia, haciéndole creer a la gente que son de la derecha, cuando realmente no son personas ni siquiera, bueno, dicen ser de la derecha, pero son personas que incluso han militado en partidos de izquierda. El caso de Jaime en Medellín, cuando hace su entrevista con Vicky Dávila, es muy cierto lo que tú dices. Le faltó direccionarse. Y lastimosamente las izquierdas tienen el vicio de decir de que todos los que somos derechas somos paramilitares y no es cierto. Pero si utilizaran el término autodefensas, yo creo que sí, sí aplicamos en autodefensas y creo que cualquier colombiano que se ajuste al artículo 216 de la Constitución Política de Colombia es una autodefensa. Si usted quiere proteger su propiedad privada, te estás autodefendiendo. Pero es verdad, Luis Gabriel, lo que tú dices. Jaime y se equivocó. Luis Emilio. Y Luis Emilio cometieron un error grande en ese lado y no supieron y no han sabido vender la idea correcta de que nosotros estamos es para crear unos grupos de defensa ciudadana. No tenemos nada que ver con el oscuro pasado paramilitarismo. No, en absoluto. Dale, No, Gabriel. y es que llegamos a un punto que todo el mundo quiere aportar, pero todo el mundo es yoísta. Quiere ser el que yo hago, el yo creo, yo invento, yo soy el putas boy de la derecha, y lo que hay es un poconón de gente. Miren, las reuniones que he ido, he visto católicos, conservadores, libertarios, revolucionarios, izquierdistas, derechistas, tercera ficha, que son tercera fuerza, no los estoy ofendiendo porque si no después me pegan, No creo. liberales, cambio radical. No creo que te peguen. Y todos saben que hay un gran enemigo que es la izquierda, pero no cuajan ideas porque todos tienen diferentes formas de pensar. Es que es berraco, es berraco. Y quieren buscar un líder, un mesiánico, estilo Petro, estilo Uribe. Hermano, cuando metes un mesías a una democracia, la embarras. Sí. Así como pudimos tener un Franklin Delano Roosevelt que salvó un país en 4 periodos presidenciales, podemos tener un Stalin, un Maduro, un Chávez, toda la vida. ¿Y quién se quita ese man de encima? Es Porque verdad. no, él dice, el pueblo me llamó y me quiero reelegir. Así empiezan las reelecciones. Por eso soy enemigo de la Asamblea Constituyente o del referéndum que está pretendiendo el famoso independiente, que de independiente no tiene ni el apellido, Daniel Quintero Calle, acá, alcalde electo de Medellín. Yo soy enemigo de la reelección presidencial. Catastrófico eso. Soy Catastrófico eso. soy enemigo de extender el periodo presidencial en cualquier tipo. Soy enemigo de los puntos. Y él hace una propuesta de asamblea constituyente y ni siquiera dice qué puntos son los que toca tratar. Modificar la constitución del 91 a pesar de sus reservas es una de las mejores constituciones que se han construido. Listo, no toquen la parte programática de la cartilla de derechos, métanse con la cuestión de organización del Estado. Pero entonces vienen propuestas, sueltan propuestas sueltas. Es que hay que reducirle el sueldo a los congresistas. Papitos, ¿por qué no se ha podido reducir el sueldo de los congresistas? Porque es que ellos son altos dignatarios y los altos dignatarios todos ganan igual. Si usted le baja el sueldo a los congresistas, le tiene que bajar el sueldo a todos, presidente, directores de sociedad, economía mixta, departamentos administrativos, establecimientos públicos. Porque si no,
cualquiera de esos desgraciados congresistas va y mete una demanda en el Consejo de Estado o en la Corte Constitucional y dice, no, por derecho de igualdad les toca nivelar. Entonces se Sí, perdió el esfuerzo. o La desmejorarlos, no presión, se puede desmejorar lo que ya en están. ese sentido no se puede desmejorar. O sea, si usted llega, usted no puede desmejorar. En Chile lo que pasó es que fue un golpe de opinión y prácticamente con un revólver en la cabeza de los congresistas les dijeron, bájese o seguimos jodiendo. Y aún siguen jodiendo. Y Entonces, seguirán esto no jodiendo. funciona así. Yo no voy a hacer una asamblea constituyente para blindar Mesías. O sea, pasamos del Mesías Uribe, con todo el respeto al doctor Álvaro Uribe, al Mesías Petro. Y el Mesías Petro va a quedarse 10 años en la presidencia, porque lo primero que va a hacer es la reelección presidencial. O lo va a hacer a estilo Putin. Gobierno 4 y luego pongo a mi títere, los siguientes 4 y luego regreso, porque así funcionan las cosas. Y eso no es así. La alternancia democrática será lo único que hizo bueno en la Corte Constitucional en el fallo contra Uribe cuando se lanzó para el tercer periodo. Es necesaria, oxigena la democracia. Que sean los mismos con las mismas, pero con diferente nombre, por lo menos, pero háganlo bien. Pero desgraciadamente este país no, este país es un estado fallido. Hacen una paz y el principal nervio, que es el narcotráfico, no lo toca. Pues vamos sí, a es seguir en cierto. guerra todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Es real. Los Mira, carteles mexicanos, los carteles mexicanos ocuparon el lugar de los carteles colombianos. Ocuparon el lugar. Y no solamente eso, la reforma económica ha hecho que importemos arroz y papa. Nosotros somos un estado granero y ahora resultamos importando. Y la invasión china, toda esa mano de chinos ocupando los gobiernos de los sitios de los aranderecitos. Entonces, ¿qué país estamos teniendo? Pues un estado fallido. Y este es el caldo de cultivo con los venezolanos para que en 2022 nos aplasten. Así de sencillo. ¿Y a quién se van a quejar? ¿A Duque? ¿A Santos? ¿A Uribe? Petro ya tiene los votos, tiene la gente para ser presidente en 2022. Inclusive, si él quisiera, hacía un golpe de Estado y tumbaba a Duque y se autonombraba presidente. Los tiene. Y nosotros seguimos viendo reality shows, seguimos viviendo nuestras vidas, no nos metemos en política. Y lo que yo le decía a un vecino, el problema no es que nos robaron el plebiscito, en que esto se generó ahí. El problema es que 18 millones de colombianos ese día se quedaron durmiendo en sus casas y no votaron. Y ese es el país de nosotros, un país que es indolente consigo mismo, que no tiene sentido de pertenencia, que no quiere a los colombianos. Por eso le digo a los paisas, si ustedes se pueden independizar con el viejo Caldas y Chocó, lárguense. A los costeños, si se quieren unir a Char, porque Char va a crear ese partido para independizar la República Internacional del Caribe, ya le tienen el nombre. A los santanderianos, la Confederación Norte Santanderiana, y a la costa pacífica que es Valle del Cauca, Cauca, Nariño, y volverse la República del Pacífico. Eso es lo que quieren, porque Colombia debería ser un estado federal para manejarse bien, pero no. Aquí lo que prefieren es subir la izquierda, creen que es la panacea, la mesiánica, la que va a solucionar todos los problemas, creen que con los paros al otro día va a subir el salario mínimo, al otro día el transporte del Transmilenio va a bajar, al otro día va a bajar el pasaje del metro, al otro día su hijo va a estar en la universidad. La gente es estúpida. Sí, total. Estúpida, creyendo que de un momento a otro te van a cambiar las cosas. Gabriel, mira, eso que tú dices, mira, Gabriel, mira. Cuando les propien a los colombianos lo del fruto de su trabajo y se lo den a alguien que no se lo merece, ese día se van a acordar de mí y de usted. Buen punto. Mira, Luis Gabriel, te voy a decir algo y ya para hacer el cierre del programa. En Colombia hay muchas personas que están intentando crear partidos, periodistas como Ricardo Puente, periodistas, perdón, como Ricardo Puentes, y otros más, pero no son más que fashionistas. Creen que por internet van a crear un partido político y todo el mundo quiere vender el producto de la derecha creyendo que son de derecha. Pero no, no funciona así. En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, realmente es un estado de derecho. Ponme mucha atención a lo que te voy a decir, Luis Gabriel. Demoraron 22 días marchando. Durante esos 22 días de marcha se presentaron 3 muertes. De esos 3 muertos fueron ocasionados por el grupo de gobierno, por el MAS, ya capturados y demostrados. La presidenta Yanine Áñez, la actual presidenta de transición de Bolivia, Yanine Áñez,
No llevaba una semana, Luis Gabriel y hermanos colombianos, porque hay que aprender de los que hacen bien las cosas. En menos de una semana expulsó a los venezolanos que se encontraban en la embajada, los castrochavistas, los expulsó del país y les quitó la embajada. En menos de una semana expulsó a todos los cubanos que habían en Bolivia, los expulsó, esos cubanos que habían venido que con acuerdos de la misión médica, y hoy, en investigaciones de hoy, se dieron cuenta que de esos 700 y tantos médicos, realmente solo habían como 205 con título médico o con algún título de medicina, sea una enfermera o sea un médico. Quiere decir que todo era un fraude, y los expulsó. Sacó a Bolivia de cualquier relación que tuviese que ver con grupos de izquierda. Metieron presos a todos los que hicieron el fraude electoral. Evo salió corriendo y se escondió en México. Evo no se escondió en Venezuela, ni en Cuba o en Nicaragua, imagino, porque sabe que allá no hay papel higiénico, creo yo. Entonces se fue para México y bueno, por los motivos que hayan sido. Y en menos de una semana ya había cambiado cúpula militar, ya había cambiado todo el esquema de gobierno y lo más increíble, el dólar, el precio, la cotización del dólar ni se inmutó. Al otro día de haber asumido presidencialmente la burgomaestre Yanine Áñez, todos en Santa Cruz estaban trabajando y no habían pasado 12 horas y la empresa de aseos en Santa Cruz había limpiado la ciudad como si no hubiese sucedido nada. ¿Qué quiero decir con esto? Ya para terminar. Lastimosamente, el problema de nosotros es que somos colombianos. Colombia no merece ciudadanos como nosotros. No merece nuestros policías que los ataquemos. Nuestros soldados y policías son nuestro mejor baluarte, son de los mejores en el mundo. Y por culpa de unos criminales, porque le repito, para usted ser izquierdista, progresista y comunista, tienes que tener una tendencia criminal, porque solo un criminal pensaría en enriquecerse a costas de joder a tu propio hermano. Luis Gabriel, eres muy amable. Yo creo que hemos hablado temas bastante amplios. 1 hora 17 minutos. Le dimos bastante cátedra a muchas personas, los dejamos pensando en mucho y lo más importante, y voy a tomar una frase muy general que el Faustino El Tino Asprilla expresaba. Si Colombia trabajara más de lo que marcha, este país ya habría salido del problema. Esto no se arregla marchando ni con ollas. No, ni con ollas, ni con cacerolazos. Ni siguiendo lo que dice Petro. No, menos. O sea, para despedirme a toda la teleaudiencia, yo soy un colombiano normal, sin apellidos y sin gloria. No me interesan los cargos políticos. No me iría a la política porque respeto mucho la intimidad de mi familia, la seguridad de mi vida. Pero colombianos, si nosotros no despertamos y pensamos que cualquier pendejo que pueda armar un partido o como estilo Vargalleras que le coquetea a la izquierda, y lo decían Facho hace unos 8 años, o Ordóñez, que ya tiene sus años, o Loaiza, que es otro tibio, y sigo haciendo la lista. Nosotros ya estamos, o nos despertamos y luchamos, o más bien sabe que el señor Iván Duque y Marta Lucía renuncien y le entregamos el poder a Petro. Eso es lo que desean, ¿cierto? Eso es lo que ustedes quieren. De una, hagámosle. Si él es el Mesías que va a salvar al país, el que va a sacar a esta economía adelante, que va a convertir a Colombia en un Brasil latinoamericano en sus mejores tiempos, háganle. Por mí no hay problema, para eso está la libertad de expresión y opinión. El problema es como lo de que decía Riojas, no hay quien más defienda los derechos humanos y se muera matándolos que un comunista progresista y socialista. En Pero no hay campaña. nadie más tiránico.
para cerrarlos y eliminarlos que un régimen comunista. Totalmente Buenas claro. tardes, días y noches, en nombre de la Voz de la Resistencia. Muchas gracias. A ti, Gabriel, un cordial saludo a los chicos de Tercera Fuerza en Colombia. Tú sabes, Luis Gabriel, que le tengo bastante aprecio a estos muchachos y en especial le tengo bastante aprecio a todo ese ciudadano colombiano que se levanta a trabajar, que de sol a sombra lleva su deseo y el anhelo de su corazón en que su familia sea cada vez mejor. Pero es Yo una vez triste. yo la aclaro, yo no pertenezco a Tercera Fuerza. No, Para no, nada, no no, no, apoyo, no, no está apoyo las claro. mismas, no apoyo las mismas. No, 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 me no, meta no, en está líos, no me claro. meta en líos, No, 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 no me yo, meta en líos, no, yo sé no que me no meta en líos. perteneces. Mira, Gabriel, y bien que lo has hecho la aclaración, ninguno de nosotros pertenece a ninguna agrupación o partido político en Colombia. ¿Ok? Sí, Eso es ok. claro decirlo. Y Luis Gabriel, como te lo decía, es muy triste que muchos colombianos de sola sombra pasen sus días para que sus hijos sean mejores personas, para que sus familias, para que incluso Colombia se convierta en una mejor nación, para que llegue FECODE y destruya el futuro de los colombianos en sus hijos, adoctrinándolos con ideologías que ni siquiera funcionaron en la época cuando los hoy líderes de FECODE ocupaban lo que hacía Dylan en las calles, buscar matar policías. Gracias por estar en la derecha nacionalista de Colombia. Recibo un cordial saludo a todos ustedes. Como siempre, Dios, patria y familia. Y esto apenas está empezando. La oleada socialista recién inicia. Prepárense, organícese en sus cuadras, en sus conjuntos residenciales y hagan parte de las autodefensas unidas de los bloques y condominios en Colombia y en los barrios. Esta gente no se va a detener y nada tiene que ver la política. Simple y sencillamente son herramientas del ideario marxista para hacerse al poder en Colombia y su principal arma la titularon con el adjetivo de la paz. Luis Gabriel, Dios te bendiga. Dios bendiga, se me cuida mucho. Igual, chao.